Y estamos de vuelta en Negocios Televisión y como decíamos anteriormente, pasamos del lado de mercados, criptomonedas y en este caso pasamos también al lado de lo que vendría a ser la geopolítica. Y para todo eso saludamos a Manuel López Linares, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. También saludamos a Javier Esguibellas, analista geopolítico. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Pues quería hablar un poco con vosotros dos, sobre todo de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Antes de entrar directamente en el directo, todo lo que está ocurriendo, sobre todo tras ese comunicado de Biden el fin de semana, lo que estaba llevando a cabo esas declaraciones que estaba llevando a cabo ahora mismo Kamala Harris en Milwaukee, en Estados Unidos, y claro, todo lo que está ocurriendo alrededor. Si los compañeros de hecho pueden pinchar en pantalla un segundito la imagen que estamos viendo aquí, y cómo el mercado, o mejor dicho, más que el mercado, digamos, los votantes y digamos la gente en general, le otorga un índice de aprobación o desaprobación que en cualquier caso lejos está de los niveles probablemente de Donald Trump. Ahora comentamos todo eso, pero que a lo mejor son un poquito mejores en este caso a los de Biden. Para entrar un poquito en contexto, sobre todo la audiencia que no haya estado a lo mejor muy pendiente de todo esto. Hemos conocido recientemente ese aumento en el apoyo a Kamala Harris, sobre todo desde el lado demócrata, evidentemente, y con el apoyo de Biden también, que ya hemos visto que en el comunicado del domingo también hacía referencia y, digamos, ratificaba y reiteraba, en este caso, el apoyo a la nueva candidata, que sería Kamala Harris. Recordemos también la recaudación. Han recaudado, de hecho esto lo estaba mirando justamente esta mañana, 90 millones de dólares, en este caso en pocas horas, y a priori se podría llegar a estar mostrando pues un fuerte respaldo financiero en cualquier caso, ¿no? Pero claro, esto abre, digamos, la veda a una serie de preguntas que quiero justamente comentar con vosotros, Manuel y Javier, que es lo ocurrido. Es decir, esto me trae un poco a la memoria año 2019, ¿verdad? Cuando recordamos un poquito esos problemas que tuvo, en este caso, el Partido Demócrata, esa falta de financiación, esas dificultades del lado de Kamala Harris para definir el mensaje, algunos errores en entrevistas que fueron algo polémicos en su día probablemente, ¿no? Pero así a priori, te dirijo primeramente la pregunta a ti, Manuel, si te parece. ¿Qué impacto a priori crees que puede llegar a tener precisamente la renuncia de Biden en este caso y esa cohesión un poquito del Partido Demócrata en la campaña de Kamala Harris? ¿Cómo lo estás viendo desde tu perspectiva? Bueno, el riesgo de ruptura del partido en dos o en varios pedazos era evidente, ¿no? Pero yo creo que ese riesgo está conjurado, porque hace pocas horas ha confirmado su respaldo las dos figuras principales del Partido Demócrata en el Congreso, Cámara Alta y Cámara Baja, y por lo tanto solo faltaría que respaldara a la candidata el propio Barack Obama, que siempre lo hace en última instancia, ¿no? Se mantiene muy al margen. Por lo tanto, el partido completo se ha unido. También esta mañana sabíamos que la mayoría de delegados que apoyaban en las primarias a Joe Biden y que ahora tenían libertad de voto, sí que están dispuestos también a apoyar a Kamala Harris, con lo cual se puede decir que el partido se ha unido detrás de la candidata. El riesgo existía, pero parece haber sido ya conjurado, ¿no? En estos pocos días. También son muy conscientes de que se juegan mucho, de que el candidato que tienen enfrente, que ha elegido el Partido Republicano, pues ya estuvo 4 años en el poder y es un poco distinto a todo lo que ha habido Estados Unidos en su historia y sobre todo desde 1945. Claro, efectivamente. De hecho, se hablaba también bastante de lo que le llamaban la movilización del electorado justamente ahora del lado de Kamala Harris, ¿no? En este caso, Javier, te traslado la pregunta a ti. ¿Cómo crees a priori que sobre todo Kamala Harris pueda llegar a movilizar realmente esos, digamos, esos votantes un poquito probablemente más jóvenes o algunas minorías, sobre todo aquellos que están un poquito probablemente, por así decirlo, desencantados probablemente con la administración Biden en la actualidad? ¿Crees que esto, tal y como están afirmando, esa movilización del electorado, que de hecho me recuerda matices de J.D. Vance con Trump, ¿no? También un poco un hombre hecho a sí mismo, como comentaban, y decían que pues a lo mejor podría llegar a atraer más público votante, pero del lado de Kamala, ¿cómo lo estarías viendo, Javier? ¿Crees que es viable que esta movilización del electorado se pueda llegar a manifestar y pueda llegar a ser realidad en última instancia, beneficiando en este caso al Partido Demócrata? ¿Cómo lo estarías viendo? Sí, sin duda. Yo creo que, como decía Manuel, la tranquilidad, la estabilidad que le da al partido la elección de Kamala Harris hace que los desencantados, que los había en algunos sectores muy concretos de la sociedad norteamericana, por ejemplo, los que estaban manifestándose en los campus universitarios
contra el conflicto en Palestina y los que estaban también intentando volver a poner encima de la mesa las cuestiones relacionadas con el racismo en Estados Unidos y con las minorías latinas, etcétera, están volviendo a tener voz, una voz que habían perdido con Biden. No lo digo porque fuera viejo y hablara poco, sino porque realmente ya es una persona que él representaba una vieja política, una vieja escuela, que también representa a Donald Trump, por cierto, que Kamala Harris viene a sustituir. Y viene a sustituir de manera positiva para los demócratas, porque vuelve a insuflar esa alegría, ese optimismo entre sus votantes más jóvenes, y no solo más jóvenes, sobre todo entre la gente que cuando llega el momento de votar dice, yo no voy porque no va a cambiar nada aquí, ¿no? Y yo creo que esas minorías van a estar de nuevo activadas para votar. Lo están haciendo en Estados Unidos, es muy importante el ir casa por casa consiguiendo el voto, el apoyo del vecino, del amigo, etcétera. Yo creo que eso lo va a conseguir Kamala Harris, no quizá porque es una persona que haya deslumbrado en los medios de comunicación con expresiones o con manifestaciones o entrevistas realmente importantes, pero sí porque ella representa a ese grupo de personas o ese nuevo aire que Trump y que Biden no representaban. Esto, como comentabas ahora, ¿no? Algunos, por así decirlo, desafíos, ¿no? Sobre todo del pasado, y me recordaba un poco lo que estábamos comentando antes, año 2019, y esos problemas un poquito que tuvo en este caso Kamala Harris, y que, bueno, hay algunas críticas alrededor de eso, sobre ¿se replicará lo mismo que se vio en el año 2019 con esos errores, ¿no? Que le llamaban del lado de Kamala Harris? En este caso, te traslado la pregunta a ti, Manuel, si te parece, justamente esto, ¿no? ¿Cuáles crees que pueden llegar a ser los desafíos que pueda llegar a enfrentar en este caso Kamala Harris, sobre todo en esta ocasión, y cómo crees que a priori puede llegar a superar esas críticas que arrastra de la gestión pasada? ¿Cómo lo estarías viendo? Bueno, yo creo que Kamala Harris va a ser atacada por parte de Donald Trump y de su equipo, sobre todo en cuestiones relativas a lo que ellos denominan Sarina de la frontera sur, ¿no? Ahí Kamala Harris tuvo poca eficiencia, pero ella se puede escudar en cuestiones técnicas, me parece a mí. Se intentaron pasar legislación al respecto y ahí durante mucho tiempo estuvo el Partido Republicano secuestrado por el propio Donald Trump y no apoyaron ninguna iniciativa para lograr un mayor control de esa frontera sur. Por lo demás, Kamala Harris estos años no se le puede achacar demasiado, lo van a intentar, pero los posibles errores o disidencias que tengan, diferencias con el presidente Joe Biden, porque al final la figura del vicepresidente de Estados Unidos es lo que es una figura que está básicamente de suplente, ¿no? Salvo que le encarguen algo en concreto. Entonces ella se va a poder desmarcar. Y bueno, y va a poder contraatacar, porque al final es un juego de dos. Y yo creo que a alguien que estuvo 4 años de presidente durante una pandemia y luego que al final no reconoció la victoria del rival, no la ha reconocido hasta hoy, que han pasado 3 años y medio, y que a la luz del día y a la vista de todos incitó, animó a luchar, a pelear, a evitar que les quitaran el país, que traducido es que se acabara nombrando presidente a Biden en aquel fatídico 6 de enero de 2021, pues yo creo que Kamala Harris puede contraatacar con mucha información. Aparte, se destaca mucho el papel que ha tenido como fiscal general en California, una persona que precisamente puede hablar de todos los problemas judiciales a los que se enfrenta Donald Trump ahora mismo, que no olvidemos, es el primer presidente de Estados Unidos que es un criminal convicto por un jurado popular en un juicio penal que ya ha terminado y solamente falta la sentencia por parte del juez, pero es un criminal convicto ya de manera fehaciente. Entonces ahí Kamala Harris tiene bastante munición para contraatacar. Esto me recuerda también unas declaraciones que estábamos escuchando justamente ahora, que estaba en el directo de Milwaukee, y hacían referencia justamente al proyecto 2025, ¿no? De Donald Trump en este caso, de manera crítica, obviamente, del lado, en este caso, de Kamala Harris. Javier, te traslado a ti esta pregunta justamente alrededor de precisamente esto, y luego, de hecho, también me gustaría contar con la opinión de Manuel respecto a exactamente lo mismo, ¿no? A priori, porque claro, digamos, hay varios aspectos dentro del Project 2025, ¿no? En este caso del lado republicano. ¿Qué aspectos crees precisamente de este proyecto 2025 de Trump que pueden llegar a ser a priori más vulnerables, ¿no? A la crítica precisamente de Kamala en este caso? ¿Y cómo crees que ella a lo mejor puede llegar a estructurar el mensaje para precisamente contrastar efectivamente esas propuestas con las del expresidente? ¿Cómo lo estaréis viendo desde este aspecto? Primero Javier y luego, si te parece, vamos contigo, Manuel. Es que yo creo que hay que partir de la base de que, y hablando de geopolítica precisamente, es que la propuesta de Donald Trump y de su vicepresidente
el negacionismo, el negar que las cosas son como son, el negar que la frontera sur con México es un problema y una solución a la vez que tiene que debatirse de manera transparente y clara, el negar que el mundo es global y que por tanto la Unión Europea o los conflictos en Ucrania o en Palestina no le importan a Estados Unidos, el volver a ser un país autárquico en el que solo importa lo que Estados Unidos crea, piense, porque ellos tienen la verdad y porque ellos piensan que no tienen que hacer nada en el mundo entero. Esos conceptos son la base sólida del movimiento de Donald Trump, se caen por sí solos en una dinámica, un análisis muy superficial sobre qué domina la problemática actual en el mundo y en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que realmente Kamala Harris lo tiene relativamente sencillo, en el sentido de argumentar, de poder encontrar un hilo conductor que responda a esas propuestas que no son propuestas, porque lo que hace el equipo de Donald Trump y su campaña, su estrategia, es lanzar mensajes que podría lanzar, en fin, cualquier persona que no rodee realmente, que no quiera dar una consistencia sólida a lo que está diciendo. Por tanto, creo que lo que tiene Kamala Harris frente a ese plan de 2025 de Donald Trump y su equipo es que puede dar respuestas a debates que están encima de la mesa, no lavarse las manos y decir que, bueno, pues como el cambio climático no existe o la frontera sur son unos migrantes que hay que parar y punto, con un muro y Santas Pascuas, pues con eso se cree que con eso está el debate acabado, ¿no? Y no es así. Yo creo que Kamala Harris va a poder plantear respuestas lógicas y de debate para debatir con el equipo de Trump. Efectivamente, pues te traslado justamente la misma pregunta a ti, Manuel. ¿Cómo estarías viendo precisamente estos aspectos, ¿no? Proyecto 2025, esas críticas un poco del lado de Harris, y cómo crees a priori que puede llegar a contrastar precisamente este tipo de propuestas con el expresidente en este caso, ¿no? Bueno, dentro de este proyecto de la Fundación Heritage, que hay que decir que es tan extremo en algunos aspectos que el propio Donald Trump se ha querido desmarcar, a pesar de que tiene colaboradores involucrados, pues yo destacaría la parte medioambiental, es un poco extrema. Sí que puede funcionar en algunos estados clave de los swing states que son importantes y que tienen intereses en la extracción de hidrocarburos, pero es demasiado agresivo a favor del lobby del petróleo y eso en gran parte del país pues no encaja. Luego está también la parte de esta especie de unión de religión, una religión específica con el Estado, que la mayor parte de las confesiones, incluyendo la católica, pues no estaría de acuerdo, ¿no? Y luego el principal quizás es esta idea de sustituir a una gran cantidad de funcionarios para meter gente, digamos, partidaria, ¿no? de sus ideas y con una especie de toma del poder. Como digo, Donald Trump, esto suena tan extremo que Donald Trump se ha desmarcado, pero sí que es algo que Kamala puede destacar, estos tres aspectos quizá, ¿no? Y bueno, insisto, luego yo creo que Kamala Harris lo que tiene que hablar es de lo que supone también su proyecto, explicar su proyecto, su programa y contrastar con la candidatura del esto que estamos hablando en concreto y la persona del propio presidente, que ya lo fue, no lo olvidemos, de 2016 a 2020, enero de 2021, presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, jefe de Estado, jefe del Ejecutivo y tiene mucho que explicar. Y ahí Kamala Harris, si es ágil en al menos un debate o en los que se celebren, pues sí que puede ser capaz de exponer mucho a Donald Trump. Claro, hablabas y comentabas justamente ahora, Manuel, precisamente eso, ¿no? Ese ligero cambio que hemos estado viendo ahora. Trump, digamos, venía muy puntero, pero ahora con Kamala, tampoco vamos a decir que se ha revertido todo, pero empieza a haber un poquito más de, digamos, probablemente menos diferencia de la que había antes, que era demasiado amplia. Y os traslado también un poco la misma pregunta a los dos en este caso, porque además me parece interesante. Venimos hablando del proyecto 2025, bueno, etcétera, etcétera. Pero del lado de Kamala, volviendo nuevamente en este caso del lado de Kamala Harris, ¿qué políticas clave creéis que debería en este caso priorizar Kamala Harris en esta campaña, sobre todo para lograr diferenciarse bien, en este caso y claramente, de Donald Trump y evidentemente atraer a votantes que estén indecisos, repito, en un entorno en el cual, como decía un invitado la semana pasada, no es que tengan demasiado margen de tiempo. Hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, pero a unos escasos meses de las elecciones, ¿qué tipo de políticas creéis que debería en este caso promulgar Kamala Harris precisamente para deshacer un poco esta intriga y estos votantes indecisos? Vamos contigo, Javier, si te parece, y luego vamos con Manuel también.
Es que esos temas que comentas que Kamala Harris puede poner encima de la mesa son posiblemente los que a lo mejor, bueno, seguro a los votantes de Trump no le interesan y a algunos votantes demócratas, pues a lo mejor tampoco, pero hay que conseguir que se inmiscuyas en ellos. Y son, primero lo comentaba antes, volver a poner Estados Unidos, o mejor dicho, que ellos no dejen de ser parte de la globalización, ¿no? No es que a mí me guste más o menos la política exterior norteamericana y cómo la aplican, pero es innegable que sería absurdo y un suicidio económico y político que Estados Unidos dejara de ser el principal instrumento en política exterior a nivel global, ¿no? En estos tiempos donde China, Rusia, etcétera, están haciendo lo que están haciendo en África, en Asia y en América Latina, por no decir de Europa, ¿no? Entonces, globalización, política exterior, eso es importantísimo. El tema de la OTAN y la seguridad, yo creo que Estados Unidos hasta ahora ha sido un país, pues, que sustenta la OTAN no solo con dinero, sino con un espíritu de hacer una OTAN más agresiva y más atacante en cuanto a su planteamiento, no en cuanto a la defensiva, que para eso nació la OTAN, para defenderse sino Estados Unidos quiere seguir siendo, o debe seguir siendo, aunque a mí personalmente tampoco me agrade demasiado la idea de que la OTAN sea una institución o una organización militar que esté más pendiente de, no de prevenir y de defenderse, sino de atacar a priori, pero Estados Unidos creo que tiene ahí un instrumento también diferenciador con Kamala, con Donald Trump, que tiene interés cero por la OTAN y no se cansa de decir que los europeos no ponemos dinero y que somos hombres inútiles en materia de seguridad y defensa, ¿no? Porque si hace eso, Europa va a tener su propia política de seguridad y defensa y algún día Estados Unidos perderá su, digamos, nexo de unión natural con la Unión Europea. Por tanto, política exterior, política de seguridad, política de defensa y sobre todo la política con el sur, con México y con América Latina. Yo creo que Kamala Harris no puede taparse los ojos, no puede permitir que encima de la mesa siga siempre el mismo debate de que en Estados Unidos el principal problema es la migración indocumentada de gente que viene del sur. Yo creo que hay que cambiar ese concepto, no solo en Estados Unidos, en mi opinión también haría falta cambiarlo en Europa, pero en Estados Unidos, hablando de Kamala Harris, creo que tiene una manera preciosa y magnífica de abanderar una nueva manera de entender la migración. No digo que vaya de repente a decir que bienvenidos todos a Estados Unidos y que va a regularizar a todos los que están indocumentados y que el Dream Act va a ser algo real y actual y eficaz, pero sí que cambia el mensaje, un mensaje tan negativo de muros frente al sur por otro mensaje diferente. Y Kamala Harris tiene un campo precioso de actuación. Bueno, de hecho nos traía un poco a la memoria las declaraciones que llevaba a cabo justamente. Ahora, digamos, iban justo en línea a lo que comentaba Javier ahora en el discurso que estaba narrando ahora mismo Kamala Harris en Milwaukee. Te traslado la misma pregunta a ti, Manuel, en este caso, ¿no? ¿Qué políticas clave crees que debería implementar Kamala para lograr diferenciarse, como decíamos, en un periodo de tiempo un poquito ajustado respecto a las elecciones en noviembre? ¿Cómo lo estarías viendo? Sí, yo creo que Kamala Harris, te refieres, la pregunta que me has hecho es en referencia sobre todo a qué debe explicar, ¿no?, para ganar la presidencia. Yo creo que lo esencial aquí, sabemos que la presidencia se juega en un puñado de estados, 6 o 7 estados, y por lo tanto tiene que hacer mucha campaña, tiene que ir esencialmente a Wisconsin, a Michigan, a Pensilvania, seleccionar como compañero candidato a vicepresidente que probablemente lo haga, al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ir a Pensilvania, ir a Arizona, ir a Nevada, ir a Ohio y hablar con la gente y sobre todo escuchar. Y a partir de ahí, bueno, pues plantear cómo pretende lograr que la gente recupere su poder adquisitivo, que sobre todo tiene en la memoria, porque la inflación después de la reactivación económica post-COVID y sobre todo la invasión de Ucrania ha provocado inflación en todo el mundo y en Estados Unidos eso lo tienen muy presente, ¿no? Entonces la pérdida de poder adquisitivo, la deslocalización de empleos, que ya lleva mucho tiempo, ella tiene que ir ahí y ofrecer soluciones y escuchar a la gente. Eso creo que es lo principal y donde se va a jugar la presidencia. Esto, y pasando ahora un poquito del lado republicano en este caso, ¿no?, que además hemos estado viendo que cuenta, al menos en la actualidad, con cierto grado de dominancia, aunque bueno, se pone un poco en entredicho con esto último de Kamala Harris, que poco a poco parece emerger un poco todavía más. Del lado de Trump, imaginemos un escenario en el cual probablemente salga presidente. Ya sabemos que una de las tantas, o mejor dicho, una de las medidas más importantes que tanto se está comentando es, pues evidentemente, bajada de tipos, reducción de impuestos, pero claro, aumento del gasto, ¿no? Cuando vemos todo esto,
¿qué perspectivas le daríais precisamente en este caso del lado de Donald Trump, en el caso de que salga finalmente elegido? Porque claro, todo este tipo de medidas, por eso entre otras cosas veíamos también el oro subir un poco, el dólar que a lo mejor pues amenazaba un poco más a la baja. ¿Cómo lo estaríais viendo en el entorno precisamente un poco más económico probablemente en el caso de que salga Trump? ¿Hay algo que desde vuestro punto de vista destaquéis que a lo mejor no se ha comentado tanto, o sí, no lo sé, algo que queráis señalar al respecto precisamente en este entorno? Javier, si te parece. Yo creo que hay aciertos desde el punto de vista económico. No creo que Trump sea, en cuanto a los números, en cuanto a la ganancia de las empresas o en las dinámicas empresariales, no creo que Donald Trump sea un gran hándicap para, digamos, Estados Unidos per se. Yo creo que el debate está en otro nivel, que es el debate de las políticas a futuro, de las políticas sociales, las políticas migratorias, que se está alejado del dinero. Yo sé que no tiene que ver con la mentalidad republicana de pensar solo en los números y en lo bien que le va a ir a la hipotética clase media o clase media alta o a quien fuera con sus políticas, sino con cosas que no quieren debatir porque no gustan, que es, repito, la migración, la educación universitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo en eso además me gustaría hacer un pequeño matiz respecto al campo demócrata, y es que yo creo que lo que tiene que hacer también Kamala Harris es despertar a su ala izquierda del partido. El ala izquierda del partido son muchos jóvenes que allí llamarían radicales, pero aquí, en fin, sería una broma llamarles radicales. Esos jóvenes están ahora desencantados. Y no solo hace unos años, hace 4 años, votaron contra Trump porque les parecía, pues eso, el antítesis de lo que ellos buscaban, ¿no? Pero ahora que ese a la izquierda, liderada por Bernie Sanders y por otra gente, sobre todo joven, que quiere reactivarse, necesita que Kamala Harris lo reactive. Y esas medidas no es hablar de economía. No creo que los jóvenes, exceptuando la cuestión de las deudas universitarias, estén muy pensando mucho en la dinámica económica, pero sí en la dinámica social, racial, la migración, repito. Por tanto, yo creo que es donde ahí tiene que Kamala Harris, frente a los republicanos, hacer sus nuevas demandas, ¿no? Ir a por ese voto, porque el voto, digamos, de centro ya lo tiene, si es que lo tiene, porque ya está decidido que el del centro o centro-izquierda le vaya a votar a Kamala Harris, si es que lo ha decidido ya. Pero ese voto, digamos, más a la izquierda, lo ha perdido. Lo había perdido Biden, por supuesto. Y no valía con que Trump fuera lo radical que es, porque no había conseguido reactivar la respuesta frente a él. Y yo creo que en ese ámbito deben los demócratas también hacer un esfuerzo importante. ¿Estarías de acuerdo en este caso, Manuel, con lo comentado por parte de Javier? ¿Cómo lo ves tú exactamente desde la misma óptica un poco, ¿no? En el hipotético caso de que Trump salga finalmente como presidente en noviembre, ¿qué apuntarías más allá? ¿Qué estás viendo desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que desde el punto de vista económico, sobre todo, que decías, ¿no? Lo primero y lo más evidente es que las guerras comerciales, si cumple su palabra, pues pueden beneficiar a determinados grupos, determinadas industrias, pero son negativas para el conjunto de la economía, de las economías, reducen la eficiencia y bueno, eso sí se puede notar en el corto plazo. Las reducciones de impuestos, bueno, son reactivadoras, pero también por otro lado, aunque tienen la divisa principal de reserva mundial, llega a un punto en el que los mercados no sabemos si resistirán, pero yo creo que esos déficits que se producirán, aumentos de los niveles en la deuda pública por la subida del gasto previsible o desde luego la baja de impuestos, pues no tiene por qué impactar en un muy corto plazo y se podrían solucionar más adelante, ¿no? Y por lo demás, desde el punto de vista económico, pues no creo que haya mucho más que quizás una pequeña reactivación en el corto plazo, mezclada con los efectos negativos de una guerra comercial, que habría que ver el resultado, es muy difícil de prever. Y luego, por supuesto, él intentará revitalizar determinadas industrias como los hidrocarburos, reduciendo la protección medioambiental. Eso también puede ayudar, pero bueno, es bueno en el corto plazo económicamente, pero en el medio y largo plazo, lógicamente, tiene repercusiones mucho más serias. Entonces, yo veo esos 3 puntos principalmente en una posible presidencia futura de Trump en 2025. Pues a priori es lo que también incluso parece estar descontando el mercado, justamente, ¿no? Un poco las palabras que también comentaba tanto Manuel como Javier en este caso. Si os parece, os hago la última pregunta porque tengo ganas también de conocer vuestra opinión al respecto. Se ha estado viendo mucho esa figura emergente del lado de James David Vance, sobre todo el lado de Donald Trump, y me recuerda un poco lo que comentaba antes también Javier, ¿no? Ese lado indeciso de la población un poco más joven que pues a lo mejor está un poco ahí 50-50, está un poco en el medio, pues ocurría o decían que podía llegar a ocurrir algo similar del lado de James David Vance, como a lo
mejor una figura de probablemente un hombre hecho a sí mismo, que, digamos, nació en un ambiente pobre y que acabó llegando, digamos, bastante alto en su carrera, etcétera, etcétera. Y decían que esto, a priori, podía llegar a generar algo de atractivo del voto de la clase obrera o del voto de una parte de los hispanos también. ¿Cómo lo estaríais viendo? En este caso, Javier, lo vamos con Manuel también. ¿Cómo veis la figura precisamente de James David Vance justamente en la actualidad ante esa lucha también por ir a buscar ese votante un poco indeciso y que está justamente ahí en el medio? ¿Cómo lo verías, Javier? Bueno, nadie le quita el mérito al candidato a vicepresidente de venir de donde viene, claro, eso es indudable, ¿no? Y representa un poco ese viejo sueño americano en el que todo es posible, ¿no? Y que mucha gente afroamericana o latina se puede ver, digamos, está representado, ¿no? Porque también vienen de familias muy desestructuradas y llegan a conseguir estudiar en buenas universidades y ser personas que triunfen en el concepto norteamericano del triunfo, ¿no? Pero tienen unas ideas detrás que le deslegitiman por completo, de ojo o a ojo sobre todo del público joven, que en su inmensa mayoría yo creo que no está, sobre todo imagino las mujeres, con temas como el aborto, con temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hablemos de las minorías afroamericanas y latinas que no van a ver en él más que sí un buen ejemplo, que pueden comentar tomando un café, qué buena persona que surgió de abajo y llegó a donde llegó, pero sus ideas le niegan. Tiene el hándicap. Si este buen hombre fuera candidato, me refiero a un partido republicano más clásico y no tan radical, posiblemente sería mucho más ejemplarizante de cara a esos jóvenes a los que debe activar también para votar, ¿no? Pero yo creo que lo que va a conseguir es eso, una simpatía, una sonrisa en un momento dado por parte de algunos, pero repito que sus ideas que están detrás son imposibles de defender para la inmensa mayoría de esos latinos, de esos afroamericanos o de esos jóvenes que viniendo también de abajo y sufriendo mucho, están llegando, consiguen llegar hasta arriba. Claro, efectivamente. Manuel, ¿cómo verías desde tu punto de vista la figura también de James David Vance justamente en el entorno actual? Bueno, yo a Vance le veo y se ha visto como una persona que ha cambiado drásticamente de opinión respecto al propio expresidente Donald Trump. Le ha llegado a calificar como un potencial Hitler de América y muchas otras cosas. Ha demostrado bastante flexibilidad en su forma de ver las cosas. Eso se lo pueden sacar adelante, eso no le hace mucho bien. Y luego, por otro lado, es una persona muy similar a Donald Trump en el momento actual, con lo cual sí que es posible que apele al voto joven, pero mucho más allá es difícil que amplíe la base y la perspectiva que ya aporta el propio Donald Trump de votantes a su propio partido. Yo creo que ahí se han confiado bastante, a lo mejor no preveían que iba a haber un cambio en el momento en el que eligió vicepresidente, contaban con que Biden seguiría quizás, y han elegido una persona que no amplía demasiado su base electoral, esa es mi opinión. Pero bueno, vamos a ver, no es más que una opinión, vamos a ver qué ocurre. Pues nos quedaremos pendientes de todo esto y de mucho más, que es que además todo este ambiente y clima va cambiando bastante, o sea, digamos, va cambiando un poco de a cada 24 o 48 horas todo lo que a lo mejor comentamos en un momento y luego vemos un gran giro, pero ahora parece un poquito que se estabiliza y ahora estamos viendo una nueva batalla en este caso. Veremos cómo continúa y cómo acaba finalizando de cara a noviembre. Manuel López Linares, profesor de las Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, un placer haberte tenido con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y despedimos también a Javier Esguevillas, analista geopolítico. Javier, muchísimas gracias también por haber estado en la tertulia del día de hoy. Como siempre, muchas gracias. Feliz tarde.